¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los experimentos más siniestros de la historia fueron realizados en nombre del progreso? Desde controlar la mente humana hasta crear soldados invencibles. Estos proyectos cruzaron todas las líneas morales y salieron terriblemente mal. Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Bienvenidos al umbral de lo desconocido. Hoy exploraremos los rincones más oscuros de la historia, donde proyectos y experimentos que prometían cambiar el mundo tomaron un giro aterrador. Desde aquellos intentos de controlar la mente humana hasta crear soldados invencibles. Estos experimentos no solo cruzan las líneas de lo ético, sino que también fracasaron de las formas más siniestras. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación podría ser más perturbador de lo que te imaginas. Proyecto MK Ultra. Uno de los ejemplos más notorios de esta peligrosa búsqueda de poder y control es el Proyecto MK Ultra, un programa secreto de la CIA que llevó la manipulación mental a un nivel escalofriante. Imagina un mundo donde el libre albedrío es solo una ilusión. El Proyecto MK Ultra fue un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos, que se llevó a cabo entre la década de 1950 y principios de la década de 1970. Este proyecto es uno de los experimentos más controvertidos y siniestros realizados por el gobierno estadounidense, y sus detalles comenzaron a salir a la luz pública después de que algunos documentos fueran desclasificados en la década de 1970. El objetivo principal del proyecto era investigar y desarrollar métodos de control mental y técnicas de interrogatorio. La CIA quería explorar cómo se podían manipular las funciones mentales de las personas para obtener información, manipular sus recuerdos o incluso influir en su comportamiento. Esto se hacía en el contexto de la Guerra Fría, cuando el temor a la influencia comunista y el espionaje internacional eran altísimos, y se creía que los soviéticos ya estaban trabajando en programas similares. El plan MK Ultra abarca una amplia variedad de experimentos, muchos de los cuales se realizaron sin el consentimiento informado de los sujetos. Algunas de las técnicas utilizadas incluyeron la administración de drogas, que se utilizó una variedad de sustancias, pero la más infame fue el LSD o ácido lisérgico. Se administró esta droga a sujetos sin su consentimiento para estudiar sus efectos en la mente, cómo provocaba estados alterados de conciencia y cómo estos podían ser explotados. También se utilizó la hipnosis. Se realizaron experimentos para ver si las personas podían ser inducidas a realizar acciones contra su voluntad bajo hipnosis, y si esta hipnosis podía ser utilizada para borrar o implantar algunos recuerdos. Otra de las cosas fue la deprivación sensorial y el aislamiento, ya que los sujetos fueron expuestos a largos periodos de aislarse, en lo que les privaba de estímulos sensoriales para observar cómo reaccionaban y si esto los hacía más susceptibles a la sugestión. Otra de las partes se utilizó los electroshock y algunos otros métodos de tortura psicológica. Se utilizaron métodos extremos como la terapia electroconvulsiva para intentar borrar la memoria o modificar el comportamiento de aquellos sujetos. Muchas de las personas que estuvieron abiertas a la experimentación del MK Ultra eran individuos vulnerables, incluidos pacientes psiquiátricos, reclusos y personas que no tenían conocimiento de que estaban siendo experimentados. Algunos individuos eran adictos a las drogas, que buscaban tratamiento y se les administraban sustancias como el LSD sin su consentimiento, con resultados devastadores. Uno de los casos más notorios fue el del Dr. Frank Olson, un científico del ejército estadounidense que murió en circunstancias sospechosas después de ser dosificado con LSD por la CIA. Su muerte fue inicialmente reportada como un suicidio, pero décadas después surgieron pruebas que sugirieron que podría haber sido asesinado debido a lo que sabía sobre aquellos experimentos. El Proyecto MK Ultra fue uno de los programas más escandalosos de la historia de los Estados Unidos. Cuando la existencia de este proyecto salió a la luz en 1975, provocó una gran controversia y desconfianza hacia el gobierno. Las investigaciones revelaron la falta de ética en estos experimentos, y aunque la CIA afirmó haber destruido la mayoría de los documentos relacionados con dicho proyecto, los fragmentos que sobrevivieron muestran la escala y la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometieron. El legado MK Ultra ha dejado una mancha indeleble en la historia de la CIA y ha sido objeto de múltiples teorías conspiranoicas, y se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular, inspirando libros, películas y series que exploran el control mental, la manipulación psicológica y la paranoia gubernamental.
Pero la manipulación mental no fue la única frontera que se exploró con resultados siniestros. En otro rincón oscuro de la historia, se llevó a cabo un experimento que desafió las leyes de la física y la percepción, un intento de hacer desaparecer lo imposible literalmente. El experimento Filadelfia. Es una de las leyendas más perturbadoras y misteriosas de la historia militar estadounidense. Este oscuro relato nos habla de un intento supuestamente real de la Marina de los Estados Unidos por hacer invisible al destructor Buzz Aldrich durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque muchos se preguntan si esto realmente ocurrió, la historia ha alimentado teorías conspirativas que han capturado la imaginación popular y sembrado el terror en quienes se atreven a explorarla. Según cuenta la leyenda, el experimento Filadelfia tuvo lugar en octubre de 1943, en el astillero naval de Filadelfia. Imagina un proyecto secreto llamado Proyecto Rainbow, donde la Marina, en un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra, buscaba desarrollar una tecnología de invisibilidad utilizando campos electromagnéticos, con el único objetivo de hacer desaparecer a Buzz Aldrich, un destructor de escoltas, no solo de los radares sino de la vista misma. La historia comenzó a tomar forma en la década de 1950, cuando un hombre enigmático llamado Carl McAllen, o como él mismo se hacía llamar, Carlos Miguel Allende, envió una serie de cartas a Morris Jessup, un astrónomo e investigador de ovnis, y en estas misivas, Allende detallaba con precisión escalofriante lo que afirmaba haber presenciado: un barco que se desvanecía en el aire, teletransportándose a cientos de kilómetros, para luego reaparecer con consecuencias devastadoras para su tripulación. Los detalles que se relatan sobre este experimento son tan perturbadores como impresionantes. Cuando se activaron los generadores de Buzz Aldrich, el barco, según la leyenda, fue envuelto en un campo electromagnético de un color verdoso sobrenatural. Ante la mirada atónita de los observadores, el barco se desvaneció por completo. Pero lo más inquietante no es la desaparición, sino lo que vino posteriormente. Se dice que Buzz Aldrich no solo se volvió invisible, sino que fue teletransportado a Norfolk, Virginia, a más de 320 kilómetros de distancia, para luego regresar a Filadelfia. Las consecuencias para la tripulación fueron, según estos relatos, más allá de lo inimaginable. Marineros fusionados con las estructuras metálicas del barco, otros desaparecidos o muertos por causas inexplicables, y aquellos que sobrevivieron sufrieron horrendos trastornos psicológicos, pérdida de memoria o incluso una desconexión total con la realidad, como si estuvieran desfasados en el tiempo. La Marina de los Estados Unidos ha negado categóricamente que tal experimento haya tenido lugar en este sitio, afirmando que Buzz Aldrich nunca estuvo en Filadelfia en esas fechas indicadas, sino que se encontraba en maniobras rutinarias lejos de ahí. Científicos e historiadores han desacreditado la historia como un mito, insistiendo en que no existe tecnología capaz de hacer invisible un objeto tan grande o de teletransportarlo. Algunos sugieren que la leyenda podría haberse originado a partir de experimentos reales como desmagnetización, diseñados para proteger a los barcos de minas magnéticas y torpedos, sin implicar invisibilidad física ni teletransportación. El relato de Carl Allen también ha sido cuestionado y visto por muchos como un engaño o una exageración basada en rumores y miedos de la época. A pesar de la falta de pruebas, el experimento Filadelfia ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Libros, documentales y películas, como la famosa The Philadelphia Experiment de 1984, han mantenido viva esta leyenda, convirtiéndola en un símbolo de cómo la paranoia de la Guerra Fría y las tecnologías emergentes pueden engendrar algunas de las conspiraciones más duraderas y aterradoras de la historia moderna. El experimento Filadelfia sigue siendo un recordatorio inquietante de los límites borrosos entre la realidad y la ficción, y de cómo las sombras de la historia pueden ocultar secretos más oscuros de lo que podemos imaginar. El proyecto Aversión. En las sombras de la era del apartheid en Sudáfrica, se llevó a cabo uno de los experimentos más oscuros y perturbadores jamás realizados. Este proyecto es el programa de cambio de comportamiento sexual del ejército sudafricano. Este escalofriante proyecto, que se desarrolló durante las décadas de 1970 y 1980, buscaba curar de alguna forma la homosexualidad entre los soldados con métodos brutales y profundamente antiéticos. En un periodo donde la homosexualidad era criminalizada y condenada por el régimen de apartheid, la orientación sexual se convirtió en un blanco de represión extrema. El gobierno, conocido por sus políticas racistas y su ferviente conservadurismo, consideraba la homosexualidad una amenaza para la moral pública y la eficacia militar. En este clima de opresión, el ejército sudafricano decidió emprender un cruel experimento para transformar la identidad sexual de sus soldados. El proyecto Aversión fue dirigido por el Dr. Omri Levy,
un psiquiatra militar cuyo nombre se asociara con horrores inimaginables, los soldados identificados como homosexuales, a menudo basándose en delaciones y sospechas infundadas, fueron sometidos a una serie de tratamientos tortuosos. En una primera etapa les harían una terapia de electroshocks, que eran descargas eléctricas administradas a los genitales de los soldados, mientras se les mostraban imágenes homoeróticas, con la única intención de inducir un rechazo visceral hacia su orientación sexual. En una segunda etapa, la terapia hormonal era insuficiente. Se les forzaba a tomar hormonas para intentar modificar su líbido o cambiar su orientación sexual con efectos secundarios devastadores. En una tercera intervención eran quirúrgicas. En casos extremos, algunos soldados fueron sometidos a procedimientos de reasignación de sexo, una solución drástica y no consensuada para su problema. Y en una etapa final, les hacían terapias de aversión con fármacos. Se les inyectaban medicamentos que inducían náuseas y vómitos, mientras se les mostraban imágenes de contenido homosexual en un intento brutal de crear una adversión. Los efectos de estos proyectos fueron horribles y duraderos. Muchos soldados sufrieron daños psicológicos y físicos irreversibles, con algunos llevando el peso de su trauma hasta el suicidio, y los procedimientos invasivos y las torturas dejaron cicatrices permanentes en sus cuerpos y mente. El proyecto Aversión permaneció en secreto durante años, y las víctimas encontraron pocas vías para obtener justicia. Con el fin de apartheid, la verdad emergió revelando que cientos de soldados habían sido víctimas de estos crueles experimentos. El Dr. Aubrey Levin, después de huir a Canadá, continuó con su carrera como psiquiatra. Sin embargo, su oscuro pasado eventualmente lo alcanzó y enfrentó cargos por abusos sexuales en su nueva patria. Aunque fue juzgado en Canadá, las atrocidades cometidas durante el proyecto Aversión en Sudáfrica nunca fueron adecuadamente abordadas. En Sudáfrica, aunque el proyecto Aversión fue documentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las víctimas aún luchan por obtener el reconocimiento y la justicia que merecen. El programa es un sombrío recordatorio de cómo la violencia institucionalizada puede ocultarse bajo el velo de la moralidad y la seguridad nacional, mostrando hasta dónde pueden llegar los regímenes autoritarios al usar la medicina y la ciencia como instrumento de opresión. El legado del proyecto Aversión sigue siendo una herida abierta en la historia de Sudáfrica y un crudo recordatorio de la necesidad de defender los derechos humanos y la ética en la práctica médica. El ejército de Stalin es una sombra inquietante en la historia de la ciencia y la medicina militar, un obscuro capítulo que revela la desesperada y despiadada búsqueda de poder y control bajo el régimen stalinista. Durante las décadas de 1930 y 1940, la Unión Soviética, bajo la tiranía de Iósif Stalin, llevó a cabo experimentos grotescos con el objetivo de crear soldados que superaran los límites humanos. En una época de paranoia y represión extrema, donde la lealtad y el poder militar eran obsesiones del régimen, Stalin buscaba cualquier ventaja que pudiera dar a su ejército una supremacía temida. La obsesión por la superioridad y el control llevó a la implementación de investigaciones brutales, diseñadas no solo para fortalecer el cuerpo, sino para dominar la mente. Existían varios tipos de experimentos. Como primera parte, la manipulación genética y mejora física. En un intento por crear soldados sobrehumanos, se realizaron experimentos macabros que incluían transfusiones de sangre entre humanos y animales, en un grotesco esfuerzo por combinar la resistencia animal con la biología humana. Los resultados fueron horrendos y la línea entre la ciencia y la tortura se desdibujó en estos intentos por jugar a ser dioses. También realizaron modificaciones psicológicas y de control mental. Los científicos soviéticos aplicaron métodos de control de una crueldad inimaginable a través de drogas psicotrópicas y técnicas de lavado de cerebro. Intentaron crear una fuerza militar que no conociera el miedo ni cuestionara las órdenes. El proceso incluía manipulaciones psicológicas que dejaban a los soldados en un estado de obediencia ciega, una existencia desprovista de voluntad propia. En otra parte del proyecto, se hicieron experimentaciones con el sueño y la privación sensorial. Para explorar los límites de la resistencia humana, se sometió a los soldados a privación del sueño y se les aisló en cámaras sensoriales. Estas prácticas llevaron a estados de desesperación y locura, dejando a los soldados en un abismo de sufrimiento físico y mental, y sus mentes fragmentadas por el agotamiento y el aislamiento extremo. En una de las últimas partes, se hizo uso de estimulantes y drogas experimentales. Con el fin de forjar soldados capaces de soportar batallas interminables, se administraron drogas experimentales que prometían eliminar la necesidad de comida y sueño, y los efectos secundarios de estas sustancias eran horrendos: alucinaciones, psicosis y daños irreparables al sistema nervioso que se convirtieron en una realidad diaria para aquellos sometidos a todos estos experimentos.
Los resultados de estos experimentos fueron un catálogo de horror y fracaso. Muchos soldados murieron durante los procedimientos o quedaron incapacitados. Sus cuerpos, así como sus mentes, fueron deshechos por los tratamientos inhumanos. Los registros de estos experimentos permanecen ocultos, destruidos o clasificados para ocultar la magnitud de la barbarie perpetrada, que representa el colmo del abuso científico bajo un régimen totalitario. La explotación despiadada de soldados y el uso de la ciencia como herramienta de control revelan la brutalidad inherente al poder autoritario. Este capítulo oscuro destaca el peligro de la ciencia cuando se desvía de la ética y los derechos humanos, mostrando cómo el despotismo puede transformar la medicina en un instrumento de opresión. La verdad sobre estos experimentos emergió lentamente después de la muerte de Stalin. Durante el proceso de desestalinización, aunque algunos detalles comenzaron a salir a la luz, el legado de estos horrores sigue siendo inquietante y en gran medida incompletos. Este ejército continúa siendo un escalofriante recordatorio de los peligros inherentes a la ciencia cuando se entrelaza con la tiranía y la crueldad. Este oscuro episodio en la historia de la ciencia militar subraya el extremo peligro de la búsqueda del poder absoluto y el uso de la ciencia sin límites morales, dejando una sombra de terror que perdura en el tiempo.